Les habla David Hernández Lozano, estudiante del programa doctoral de educación de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Ponce. En esta ocasión estaremos hablando del método comparativo causal, también conocido como ex post facto. El interés en la promoción de este método se circunscribe a eh, los trabajos sobre el discurso de la diferencia a partir de la década del 70 del siglo XX. En esos momentos había mucho interés y todavía lo hay en estudiar los fenómenos de discriminación y opresión y de los grupos minoritarios o más representados en las estructuras de poder. En este particular, Rhoda Unger es una mujer psicóloga experimental que trabajó mucho con el problema epistemológico en asuntos investigativos y con cambio social. Fue la primera persona que llamó la atención sobre el hecho de que utilizar indistintamente la variable sexo y género podía inducir a error en los estudios y por lo tanto redefinió sexo como una variable biológica y género como una construcción social. Sharon Shakespeare, por otro lado, especialista en diseño de investigación para 1992, en estudios también sobre grupos utilizando el método comparativo causal, señaló la importancia de reconocer diferencias aún entre diferentes grupos de hispanos. Y Shan y Casillanis, quienes tienen intereses en el área de educación especial y en los temas de discriminación y opresión, exploran la diferencia en educación especial en términos de raza y etnia en una publicación del 2002 y posterior también en otros trabajos que ellos realizaron. El, a este método también se le conoce como ex post facto, lo cual significa después del evento. Tanto la causa como el efecto ya pasaron cuando se proceden a estudiar. Por lo tanto, la variable independiente no es manipulable. En el caso de Chan y Casillanis, ellos realizaron su investigación utilizando datos del censo, donde estaban trabajando como variables independientes los temas de raza, etnia y región del país. Se busca determinar la causa o las consecuencias de las diferencias que ya existen entre grupos de individuos y permite obtener alguna evidencia que apunta hacia causalidad. Compara dos o más grupos de personas en donde en unos casos uno solo de los grupos posee la característica bajo estudio y en otros casos se trata de varios grupos, dos o más, que poseen la característica en grado diferente. Si comparamos el método comparativo causal con, con otros métodos, podemos hablar de, eh, por ejemplo, si lo comparamos con el método experimental, tienen en común que ambos realizan investigaciones de tipo causa y efecto, donde buscan encontrar relaciones de causalidad. Eso es la diferencia del método correlacional. En términos de la manipulación de variables, ni en el método comparativo causal ni en el método correlacional es posible la manipulación de variables. En el método experimental, sin embargo, sí. Si existen grupos aleatorios, en el comparativo causal no, en el método correlacional tampoco, en el método experimental sí se trata de del trabajo con grupos aleatorios. Eh, si hay comparación de grupos, en el método comparativo causal sí, y en el método experimental también. Y algo interesante, ¿verdad? Que en el método comparativo causal estamos trabajando con dos o más grupos, pero explorando una sola variable. Y en el método correlacional, por otro lado, estamos trabajando con dos o más variables, pero un solo grupo. Hay tres tipos de investigación comparativo causal. En el tipo 1 se trabaja con la exploración eh, de, de la variable independiente, buscando cuáles son eh, las consecuencias de pertenecer a un grupo. En términos del tipo 2, se trabaja con
la variable independiente como causa de la pertenencia a un grupo y en el tipo 3 de la exploración de las consecuencias. La variable dependiente en ese caso ocurre como consecuencia de una intervención. Como preguntas ejemplo del tipo 1 podemos mencionar que pudiéramos estar preguntándonos por qué diferencias en habilidades son causadas por la variable género. En caso del tipo 2, pudiéramos preguntar qué causa que individuos se hagan miembros de una ganga y en el caso del tipo 3, una pregunta que pudiéramos estar realizando es cómo un grupo de estudiantes que ha sido expuesto a un taller de razonamiento crítico responde a la propaganda política. Usos principales del modelo: investigar una variable independiente que es una característica inherente, por ejemplo, la variable género, etnicidad o edad o discapacidad, y por lo tanto no es manipulable ya que es inherente. Investigar una variable independiente que no puede ser manipulada, pero esto por razones éticas. Por ejemplo, el uso o no de drogas. Investigar una característica que puede ser manipulada, pero que no lo es. Por ejemplo, el participante de un grupo de psicoterapia, cuando ya yo tengo los datos, no se trata de buscar los datos, sino que ya los datos existen. Es muy utilizado en investigaciones educativas y también es muy utilizado en estudios que trabajan con grupos marginados. Las ventajas: permite realizar investigación en situaciones en donde no es posible utilizar otro método, permite obtener alguna evidencia que apunta hacia causalidad, consume menos tiempo y dinero en relación a otros estudios y en términos de las limitaciones, requiere una variable independiente preexistente. Podemos mencionar la imposibilidad de manipular la variable independiente y la falta de controles, lo cual imposibilita establecer causalidad con algún grado de confianza, y la ausencia de aleatoriedad no permite hacer afirmaciones para toda la población. Los pasos a seguir son comparables a los que se utilizan en otros métodos de investigación. El primer paso: identificar el problema de investigación y la redacción de hipótesis. 2, seleccionar un grupo definido y un grupo a comparar. 3, recolectar los datos de la variable dependiente e independiente y otras características que sean relevantes. Y por último, analizar e interpretar los datos. Hay varias estrategias que se utilizan para controlar lo que se conoce como la selección diferencial. Por ejemplo, el pareo de características particulares. Podemos estar interesados en realizar una investigación con grupos de estudiantes de escuela superior e intermedia y que para efectos de nuestra investigación con los datos ya existentes, de manera aleatoria, divida los datos entre el grupo a investigar y el grupo control. Se utilizan diferentes técnicas estadísticas para controlar diferencias preexistentes. Se descarta sujetos con características específicas y se analizan subgrupos. Como ejemplo de esto, menciono que en la investigación de Chan y Kasigiannis del 2002, ellos utilizaron gráficas estadísticas y estadística descriptiva para controlar la representatividad en los grupos. Utilizaron cálculo de correlaciones para trabajar con la representación racial y el nivel de pobreza. Realizaron prueba ANOVA para diferentes o para diferencias regionales y prueba ANCOVA para controlar el efecto por pobreza. Algunos estadísticos que se utilizan relacionados al método comparativo causal son las gráficas, la media aritmética, también conocida como promedio, la desviación estándar, las pruebas T para dos grupos, chi o J cuadrada, análisis correlacional y análisis de varianza. Destrezas que debe de manejar el evaluador: debe tener conocimiento del proceso investigativo, debe tener sensibilidad ética en el proceso investigativo, sensibilidad hacia grupos marginados, capacidad para reconocer diferencias por grupo y manejo del análisis estadístico. Sobre la sensibilidad hacia grupos marginados y sensibilidad ética, recuerden que estamos trabajando con grupos que han sido víctimas de opresión y marginación o con grupos
de interés particular, por ejemplo, usuarios de drogas, y que por lo tanto hay que tener ese tipo de sensibilidad en el estudio. Comparto esta referencia y quiero hacer mención particular del libro de Mertens del 2010, Research and Evaluation in Education and Psychology, Integrating Diversity with Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods. Sobre este particular, quiero indicar que en este libro pues se explora de manera particular el trabajo con grupos diversos, grupos en ocasiones minoritarios, víctimas de opresión y demás, y que por lo tanto me resultó útil en el proceso de explorar este método que acabo de compartirles. Gracias por su atención.